Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos dirigidos para adultos y recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio número 2 de Efesios. Se titula Una vida de servicio. Corresponde al día domingo 27 de marzo de 2022. Recuerde que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este tema, con este estudio. Espero que tengan sus Biblias preparadas, hermanos, en la carta a los Efesios. La lectura base completa es Efesios 2, del 1 al 10, y pues es una porción pequeña, se va a leer toda, ¿sí? Empezamos. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta lleve bendición de parte de ti, mi Dios, y pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio, una vida de servicio. Bien, como veíamos en la lectura, hace mención de una frase. Vamos a analizar como fondo histórico, como introducción, dos frases. Decía, el príncipe de la potestad del aire, decía ahí, ¿verdad? Bueno, esta expresión no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y parece reflejar el pensamiento cosmológico, fíjese bien, cosmológico, el pensamiento cosmológico antiguo. Efectivamente, el filósofo griego Pitágoras, en el año 580 al 500 antes de Jesucristo, sostenía esta expresión, o decía él, todo el aire está lleno de espíritus. Eso decía Pitágoras. Y 5 siglos después, otro filósofo griego, esta vez de origen judío, que se llamaba Filón de Alejandría, que vivió del 20 antes de Jesucristo al 54 después de Jesucristo, afirmaba lo siguiente:
Hay espíritus que vuelan en todas partes por el aire. Fíjese bien, entonces, acá dice en la palabra de Dios, el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Tiene cierto fundamento, ¿verdad? De acuerdo a los pensamientos de los contemporáneos y de más atrás, ¿verdad? En los pensamientos del hombre. Muy bien. Se creía que algunos de esos espíritus eran buenos y que otros eran malignos. Por lo tanto, es natural comprender que si Pablo se refiere a un príncipe, porque dice el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? A un príncipe que ejerce su potestad o autoridad en el aire. Bueno, pues se está refiriendo a Satanás, ¿verdad? A Satanás, así es. Otra parte que decía la escritura ahorita que se leyó es donde dice salvación por gracia, no por obras. Fíjese bien, la idea de que el hombre puede salvarse como resultado de la gracia de Dios ha sido una de las más difíciles de comprender a lo largo de la historia. Al hombre le ha sido difícil que la salvación no es por obras, le ha sido difícil creerlo, sino que es por la gracia de Dios. Ha sido una de las más difíciles de comprender a lo largo de la historia. El ser humano tiende a pensar que debe hacer buenas obras para salvarse. Esa es la tendencia general. La revelación de Dios, transmitida mediante Pablo, enseña que las buenas obras son el resultado de la salvación y no lo que la produce. Fíjese bien, esto es bien importante. Las buenas obras son el resultado de la salvación en el cristiano, pero las buenas obras no es lo que produce la salvación. Eso debe quedar bien claro. Como planteara Martín Lutero del 1483 al 1546 vivió, ¿verdad? El padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero. La salvación se recibe, decía, sola gratia, es en latín, es decir, exclusivamente por la pura gracia de Dios. Pero Martín Lutero decía sola gratia, en el lenguaje latín, ¿verdad? Que ya dejó de usarse, pero dejó a su paso, o de él descienden otras lenguas como es el español, ¿verdad? Así es, el español y el portugués. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas este estudio y el primero es la vida estéril. La vida estéril. Basado en Efesios 2 del 1 al 3. Y aquí tenemos el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, aquí Pablo hace una declaración que aclara la verdadera condición de los efesios cuando todavía no conocían a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando todavía no eran salvos, ¿verdad? La verdadera vida se da cuando una persona nace de nuevo. Así es, ahí se da la verdadera vida. La condición del hombre sin Cristo se describe con la expresión muertos en vuestros delitos y pecados. Qué gran diferencia, ¿verdad? Ser salvos y no serlo. Una gran diferencia. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, Pablo hace ver que la muerte espiritual, como resultado de las transgresiones y los pecados cometidos,
Es algo propio del pasado del cristiano, ¿verdad? Efectivamente, antes de su conversión, el creyente vivía conforme a la corriente de este mundo. Así vivíamos, ¿verdad, hermanos? Así usted y yo. Cuando no conocíamos a Cristo. Entonces, qué importante ese giro de 180 grados, ¿verdad? De recibir la salvación por gracia. Es cuando realmente, dice la palabra, o estamos diciendo aquí, ¿verdad? Empieza la verdadera vida. La verdadera vida. Otro aspecto que debe destacarse en este versículo número 2 es el resultado de la actuación del príncipe de la potestad del aire. Fíjense bien, el resultado de la actuación del príncipe de la potestad del aire. Ya decíamos que ahí se está indirectamente haciendo mención del mismo Satanás, ¿verdad? El resultado de la actuación del príncipe de la potestad del aire, el que previamente hemos identificado, ya decíamos, ¿verdad? Y es el padre de mentira, de desobediencia, ¿verdad? Valiéndose de un hebraísmo, hijos de desobediencia, equivale a desobedientes, ¿verdad? Desobedientes. Pablo hace ver cómo la obra de Satanás en el hombre no ha cambiado desde la trampa que le tendiera a Adán para conducirlo a la desobediencia. Las mismas estrategias sigue usando Satanás con el único fin de que seamos desobedientes a Dios. El versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, aquí sigue hablando de la naturaleza del hombre que está sin Dios, ¿verdad? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo son tantas vidas que andan actualmente sin Dios, ¿verdad? Sin esa gracia, sin ese don de nuestro Dios. Bueno, si la vida estéril se muestra en la muerte espiritual y en la desobediencia que viene como resultado de seguir la corriente de este mundo, también se observa en el dominio de la carne. El dominio de la carne, ¿verdad? En todas esas personas que aún no tienen a Cristo como su Salvador, pues andan en los deseos de la carne les domina. Este dominio se manifiesta en las pasiones. Es una palabra que indica un intenso deseo. Fíjese bien, un intenso deseo. Y generalmente es un deseo negativo. Aquí en este contexto lo es, un deseo negativo, pecaminoso. También en el hecho de hacer la voluntad de la carne. La voluntad de la carne es pecado. Es decir, dejarnos llevar por las tendencias humanas que no están bajo el control del Espíritu Santo. Pero, ¿qué quiere decir en este contexto la palabra carne? Bueno, Nida, una estudiosa, ¿verdad?, teóloga, aclara que en Efesios 2:3 se refiere a lo que una persona es pecadora, mortal, débil, ¿ok? Aparte del poder redentor de Dios, aparte de eso, ¿verdad? Es por eso que Phillips, otro estudioso, la traduce en su paráfrasis como la naturaleza más baja. Ahí está. Actuar en los deseos de la carne, podemos decir, es actuar en nuestra naturaleza más baja. Triste situación, ¿verdad? Triste situación para los que actúan en los deseos de la carne. Entramos al subtema 2. La vida con propósito. La vida con propósito.
basado en Efesios 2 del 4 al 7, y aquí tenemos el versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, después de haberse referido a la vida estéril en el subtema anterior, subtema número 1, en la vida estéril, que es antes de conocer a Cristo, antes de hacer a Cristo Señor y Salvador de nuestra vida, Pablo se refiere en este nuevo apartado a la vida con propósito. Ahí está, ¿verdad? La clave de esta nueva vida se encuentra en la combinación del amor, fíjese bien, el amor y la misericordia. Dos distintivos muy importantes, hermanos: el amor y la misericordia, que debe de entonces de estar presentes en todo cristiano. El amor y la misericordia. Muy bien. La palabra griega que se traduce amor, la palabra griega en el griego es ágape. El término que se refiere al amor más sublime, el que, como explica un autor, fluye del Padre al Hijo y del Hijo a los que Dios le ha dado. Muy bien. El término griego que se traduce misericordia es eleos. Eleos, una palabra que refleja la buena disposición de Dios hacia los hombres. Ahí está, es misericordia, ¿verdad? La buena disposición de Dios hacia los hombres. En griego es eleos. Es decir, que la acumulación de ágape y de eleos nos muestra que Dios nos muestra a Dios profundamente interesado en el bienestar integral del hombre, de sus hijos. Así es. Versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bueno, Jesucristo resucitó físicamente. Jesucristo resucitó físicamente por lo menos a 3 personas, ¿verdad? Durante su ministerio terrenal. A la hija de Jairo, lo vemos en el libro de Marcos. El hijo de la viuda de Naín, en el libro de Lucas. Y a Lázaro, en el libro de Juan. Ahora Cristo nos resucita espiritualmente a todos los que depositamos nuestra fe, a todos los que depositamos nuestra fe en Él, en Jesucristo. Con Cristo somos juntamente resucitados. Así dice, ¿verdad? La palabra. Entonces, muy bien. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, ahí dice. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Qué bonito versículo este. Este versículo nos muestra la profunda comunión de Cristo con el cristiano. Profunda comunión. Esto ha sido indicado mediante el adverbio español juntamente, dice, y juntamente. 2 extraordinarios privilegios: el haber resucitado juntamente con Cristo, ahí está, y el haber podido sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Se señalan de esta manera aquí en este versículo. En cuanto al segundo, o sea, sentarse en los lugares celestiales, fíjese bien, debemos recordar que el sentarse al lado de un gobernante en aquel tiempo era uno de los mayores privilegios al que se podía aspirar un ciudadano del mundo antiguo. Como ciudadanos del reino de los cielos, es nuestro privilegio sentarnos en el mismo ámbito espiritual en el que ejerce su autoridad el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Un gran privilegio, una gran promesa, una gran esperanza tenemos aquí, ¿verdad? Muy bien. Versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, una de las características de Efesios es
la utilización de acumulación de términos para lograr, aunque sea una aproximación, la grandeza de Dios, para describir, podríamos decir, ¿verdad? La grandeza de Dios. En este caso, Pablo no le basta hablar de la gracia de Dios a secas, ni siquiera de la riqueza de la misma. No. El apóstol quiere dejar en claro la superabundancia de la riqueza referida a dicha gracia. Y ahí lo dice, ¿verdad? Las abundantes riquezas de su gracia. Ahí está la palabra abundantes. Gracia que es transmitida mediante la bondad divina, la bondad de nuestro Dios. Así es. Entramos al subtema 3. Vivimos para servir. Efesios 2 del 8 al 10. Y aquí tenemos el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, respecto a este versículo, a lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Acerca de la introducción me refiero. En la introducción hablamos de que la salvación es por gracia, no por obras, ¿verdad? Y hablábamos de que para el hombre ha sido muy difícil creer que la salvación es por pura gracia. Siempre ha pensado que hay que hacer obras para poder ser salvo, y ese es un gran error. Entonces, por eso decimos que a lo que ya hemos dicho previamente acerca de este versículo, solo vamos a agregar lo siguiente. Hay un detalle que debe dilucidarse, y es ¿a qué se refiere la palabra esto? Aquí lo tenemos. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra que está ahí, esto. Algunos piensan que se refiere a la fe, porque ahí está atrasito la palabra fe, ¿verdad? Y esto, o sea, la fe, así creen algunos. Dado que está apenas separada de esto por la conjunción copular, por la letra I, ¿verdad? Por la letra I. Ok. Sin embargo, tomando en cuenta que la palabra griega que se traduce fe es pistis, es femenina, y la que se traduce esto es touto y es neutra. Bueno, con base en esto, entonces esta interpretación no parece ser la mejor fundamentada. O sea, que esto se refiere a la fe. Por lo tanto, es más conveniente interpretar que esto, esa palabra, se refiere a todo lo anterior, a todo el proceso, es decir, a ese proceso mediante el cual recibimos la salvación, en el que la gracia es la base y la fe es el instrumento. Por supuesto que la fe es muy importante, ¿verdad? Es el instrumento, pero la gracia es la base. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Así es. Bueno, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. En nuestra versión española de la palabra de Dios, no se capta a través de la preposición por toda la riqueza de significado que tiene la preposición griega original. Nos referimos a esta palabra por, entonces dice que se queda corta, digamos, en pocas palabras, se queda corta de la letra que procede, la palabra que procede, la palabra griega. Ok. Esa palabra es eka, de ahí viene, de ahí sacaron la palabra por. ¿Ok? Dicha preposición señala la dirección desde cuyo interior procede algo. Es decir, que una traducción posible sería no proveniente de las obras, ¿verdad?
de las obras, o sea, un poco más claro, ¿verdad? Un poco más claro. O sea, que lo que aquí aparece totalmente rechazada es la posibilidad de que las obras constituyan la fuente de la que pueda emanar la salvación, ¿verdad? No proveniente de las obras. Muy bien. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, que está subrayado aquí, ¿verdad? Las buenas obras, aunque son rechazadas en cuanto a la posibilidad de darnos la salvación, son esperadas en la vida del cristiano. Por supuesto que sí. Son esperadas. Se espera que el cristiano sea una fuente de buenas obras, por cuanto Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí lo dice. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es posible porque los hijos de Dios somos confeccionados por Dios. Somos confeccionados por Dios. Somos hechura suya, dice su palabra. Creados para hacer buenas obras. Hay una gran diferencia entre nuestra vida sin Cristo y cuando ya vivimos con Él. Y esto es bien importante que quede bien claro. Debe de haber una gran diferencia entre nuestra vida sin Cristo, nuestra vida anterior, sin Cristo, y nuestra vida en Él, en Cristo. Así es. Muy bien. ¿Qué podemos aplicar en este estudio para que nos quede? Tenemos 4 puntos. Número 1. Nuestra vida antes de Cristo era desastrosa. Yo creo que es fácil de entender, ¿verdad? Una de las cosas que contribuye a una vida cristiana consagrada es comprender todo lo mala que era nuestra vida antes de convertirnos. La muerte espiritual en que nos encontrábamos. Si no se parte de esta evaluación, no se puede apreciar en toda su dimensión la grandeza de la gracia de Dios. Hermanos, debe haber una gran diferencia en su vida. ¿Cómo era su vida antes, sin Cristo? ¿Y cómo es ahora? Debe de notarse una gran diferencia. Por supuesto que sí. Número 2. Nuestra vida fue transformada por el poder de Dios. Yo creo que está bastante claro, ¿verdad? La gracia nos alcanzó con tal fuerza que nos dio una nueva vida, llena de bendiciones y de privilegios espirituales. Una vida con verdadero sentido, con un claro propósito designado por la voluntad de Dios. Porque dice que somos hechura suya, ¿verdad? Así es. Número 3. La gracia divina debe llevarnos a buenas obras. Esto es bien importante también. La gracia divina, el regalo de la salvación, pues, debe llevarnos a buenas obras. Ningún cristiano debe vivir improductivamente. Ningún cristiano debe vivir sin frutos, pues, ¿verdad? Las buenas obras forman parte de su naturaleza. En la vida cristiana no debe existir nada que se parezca a una oposición entre la fe y las buenas obras. Entonces, la fe y las buenas obras van de la mano, ¿verdad? No hay oposición entre ellas. No debe de haber oposición entre ellas. Todo lo contrario. Debe haber una total integración entre gracia y entre buenas obras. Así es. Y el 4. Fíjese bien esta frase. Está interesante. Si no vivimos para servir,
no servimos para vivir, ¿verdad? Yo creo que debemos de aprendérnosla de memoria. Se la voy a dejar de tarea. Apréndasela de memoria y que no se le olvide nunca. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Nuestra vocación natural como hijos de Dios debe ser hacia el servicio amoroso. No se trata de servicio como gancho para preparar el terreno para la evangelización, que no es malo, ¿verdad? Pero va más allá esto que se está pidiendo del servicio, va más allá. No se trata de eso que decíamos, ¿verdad? No, sino la expresión genuina por el extraordinario hecho de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo nos dejó el ejemplo cuando vino a la tierra y cumplió su ministerio. Hay que seguir ese ejemplo. El ejemplo de Cristo, del interés que tenemos por los menos afortunados, ¿verdad? Así es. Bueno, hemos hablado en el punto 3 de la gracia divina. De la gracia divina. Ya dijimos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjese bien, si usted ve el versículo 12 de este capítulo 2 de Efesios, verá las características de un hombre no convertido. Un hombre no convertido. Está sin Cristo, número 1. Está sin pacto, número 2. Número 3, está sin esperanza. Y número 4, está sin Dios. Eso es lo más grave, ¿verdad? Pero las 4 cosas son tremendas, son malas, ¿verdad? Sin Cristo, sin pacto, sin esperanza y sin Dios. Esa es una persona no convertida, ¿verdad? Que todavía no le ha llegado la gracia divina. O bien, ya le llegó, pero la rechazó. La rechazó. Si usted ya tiene la gracia divina de la salvación, le felicito. Es lo mejor que podemos obtener en esta vida, en este mundo, la gracia divina de la salvación. Y si no, déjeme decirle que es muy fácil lograrlo, tener la gracia divina de la salvación. Solamente hable con Dios sinceramente y dígale que es pecador. Arrepiéntase de esos pecados. Pídale perdón a Dios por esos pecados, arrepiéntase y Dios le perdonará. Y lo más importante, ábrale su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su vida. Y en ese momento, Dios, por pura gracia, le regalará la salvación eterna de su alma. Fíjese, qué importantísimo es esto. Si usted aún no tiene en su corazón a Cristo como Señor y Salvador de su alma, esto que le estoy diciendo es de valor invaluable, lo más importante en toda su vida. Haga esta declaración de fe. Será lo más importante que usted haga en toda su vida, si no lo ha hecho. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le hemos dicho. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir con nosotros por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así quedaremos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido. Te pedimos que sigas bendiciendo tu palabra, que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y asimismo sirva para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.